Ahora sí vamos a comenzar con este segundo mensaje. Este día sábado apareció un artículo en la página, el Mercurio siempre es tan especial, siempre he pensado por qué no lo hacen en formato de revista. Y B16, en el cuerpo B. El artículo dice: el bien personal no se puede realizar a espaldas del bien común. Así dice el artículo. El bien personal no se puede realizar a espaldas del bien común. Lo escribe Fernando Chomalí, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Italia. Y él dice aquí: el actuar es la forma que tenemos los seres humanos para manifestar nuestro ser más profundo. Es a través de nuestros gestos, palabras, obras, acciones y omisiones que vamos evidenciando nuestro yo más íntimo. El actuar es la forma que tenemos los seres humanos para manifestar nuestro ser más profundo. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Y aquí el autor de este artículo dice: un empresario que paga adecuadamente y cumple con las leyes laborales rigurosamente será considerado justo. La persona que se ocupa del que nada tiene y lo ayuda en sus necesidades básicas será reconocida como una persona buena. Quien, en cambio, logra favores corrompiendo a las personas será señalado como un individuo corrupto. Y dice aquí: nuestro hacer brota de nuestro ser, pero también el ser de cada uno se va esculpiendo desde nuestro hacer. Esto es lo que se conoce como un círculo virtuoso. Aquí, ¿verdad? Nuestro ser se manifiesta en nuestro hacer, pero nuestro hacer también va moldeando nuestro ser. Y entonces dice: la sociedad y todos sus estamentos son el resultado de las acciones que cada uno de nosotros hemos ido realizando a lo largo de nuestra vida. La sociedad, las instituciones y la empresa resultan justas, confiables, respetuosas y colaborativas solo cuando las personas que conforman estos distintos estamentos se comportan de ese modo. Nuestro actuar tiene una dimensión pedagógica que no podemos negar u ocultar. Lo que hacemos no se restringe exclusivamente a la esfera de lo estrictamente personal, dado que, aunque no lo queramos, nos constituimos en modelos positivos o negativos de quienes nos rodean. Este artículo me pareció muy interesante porque refleja o revela una verdad que es universal. Nuestro ser se expresa con nuestro hacer y nuestro hacer moldea o forja nuestro ser. Estas dos frases están interconectadas y son indivisibles, o mejor dicho, deberían ser indivisibles. Digo debería, puesto que el ser humano tiene la capacidad de romper estos paradigmas, incluso uno tan sublime como el que acabamos de leer. Nuestro ser se expresa con nuestro hacer. Y a medida que vamos haciendo, y si vamos haciendo el bien, nuestro ser se va forjando en este bien hacer. Pero el ser humano suele romper estos paradigmas. El ser humano tiene una capacidad única para corromperse, como mencionaba don Juan Carlos hace un momento atrás. Y entonces uno se pregunta: ¿cómo romper este círculo virtuoso? ¿Se podría romper este círculo virtuoso? Bueno, ya lo he contestado, sí se puede romper este círculo virtuoso. Y aquí traje, entonces, el día de hoy, hay tres razones, grandes razones,
por las cuales podemos romper este círculo virtuoso. El primer punto en el cual debemos considerar que podemos romper este círculo virtuoso, o las razones por las cuales podríamos romper esta circunstancia, es el miedo. El miedo. El miedo es una de las causas por las cuales los hombres dejan de hacer lo que corresponde hacer en el momento que deberían hacerlo. El miedo es una de las razones por las cuales los seres humanos dejan de hacer lo que corresponde hacer en el momento en que se debe hacer. Por ejemplo, cuando Pedro fue invitado por Jesucristo para que se acerque a él caminando en el agua, ¿qué fue lo que lo desplomó? ¿Qué dice la Escritura? Vayamos a Mateo 14, 22, en donde está el relato de aquello. Mateo 14, 22. En Mateo 14, 22, comienza con una frase que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Enseguida de qué? Jesucristo acababa de realizar uno de sus grandes milagros, que es la alimentación de 5.000 personas. Jesucristo acababa de hacer uno de sus grandes milagros. Y hizo, dice aquí, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí la palabra miedo es fobeo, atemorizar. Por analogía, quedar asombrado, temblando, temeroso, amedrentado, atemorizado. El verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo. El temor, el miedo, es una de las razones por las cuales los hombres dejan de hacer lo que deben hacer en los momentos que corresponde hacer. El miedo también está presente en la parábola de los talentos. Vayamos aquí a Lucas 19, en la parábola de las pinas. Lucas 19. En el versículo 11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Aquí el premio por el bien cumplido. Y dice aquí, verso 20, vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Y de nuevo aquí la palabra fobeo, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y si ustedes se fijan, aquí el miedo aparece como un obstructor del desarrollo de las minas, pero no solamente como un obstructor, sino que aparece también como un paralizador. Paralizador. El hombre tuvo miedo y no supo qué hacer con la mina. Y no encontró mejor cosa que guardar y proteger la mina. Pero no hizo nada. El miedo es causal de inconsecuencias en nuestro actuar. Vayamos a Génesis 26. Inconsecuencias en nuestro actuar. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos la meta, pero a veces no somos capaces de cruzar esa frontera y de ser consecuentes. Hace algunos años atrás tuve una discusión, y uso la expresión discusión en el buen sentido, en el sentido de argumentar las razones por las cuales un ser humano miente. ¿Siempre son las mismas? Es cierto, mentir es un pecado, pero ¿siempre la mentira es intrínsecamente mentira? ¿O hay razones por las cuales un ser humano puede mentir? Hay razones. Una de esas razones es el miedo. Vayamos aquí a Génesis 26, en el verso 1. Isaac en Gerar. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Y dice: porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana?
E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. El miedo es una de las causas por las cuales los hombres son capaces de romper este círculo virtuoso del ser y el hacer. Todos los creyentes creemos o tenemos la convicción de que nuestro hacer debe ser en consecuencia con lo que sabemos. Hemos sido instruidos por Dios para crecer en la gracia, en el conocimiento y en los mandamientos. Sin embargo, las razones por las cuales un hombre puede romper ese círculo virtuoso, como hemos visto, es el miedo. De allí que la palabra de Dios no pocas veces nos instruye para que no tengamos miedo. Aquí en 1 de Juan 4:17, en 1 de Juan 4, en el verso 17, la Escritura nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra traducida para temor, phobos, del primario phebomai. El miedo paraliza, obstruye e incluso el miedo es condicionante para transgredir. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, que tenemos que ser perfeccionados en el amor, porque en el amor no hay temor. Debemos de echar fuera el temor. Cuando nos enfrentamos a las circunstancias, a las distintas circunstancias de la vida, cuando el miedo se apodera de nosotros, uno debe levantarse contra aquello y luchar contra el miedo. ¿Qué otra causa existe para romper el círculo virtuoso del ser y hacer? ¿Qué otra causa puede haber? Muchas causas pueden haber. Sin embargo, la codicia es uno de aquellos pecados más corruptores que existen. Debido a que por codicia los hombres yerran. Por codicia los hombres son capaces de dejar atrás y romper el virtuosismo, que significa ser coherente con sus preceptos básicos. Por ejemplo, la semana pasada leímos el caso de Naamán el sirio, ¿se acuerdan? De aquel hombre que tenía lepra y que fue donde Eliseo para ser sanado por Dios. Y cómo ese hombre recibe este consejo de bañarse 7 veces en el Jordán. Y el hombre en ese momento estaba tan agradecido que él quería, entre comillas, en agradecimiento, dejar algo físico a cambio de aquello. ¿Se acuerdan que Eliseo dijo, por ninguna razón voy a recibir pago? Dios hizo el milagro, yo formo parte de esta cadena, pero no voy a recibir pago. Y entonces vamos a leer ahora lo que continúa en esta historia. En 2 de Reyes 5, verso 14. En 2 de Reyes 5, verso 14. Aquí para entrar en el contexto, de lo que se viene hablando en el texto, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios
en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y entonces, mas él dijo, vive el Eterno en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí vemos esta porfía de este hombre por entregar algo a cambio. Entonces dice, verso 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a el Eterno. En esto perdone el Eterno a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, el Eterno perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, aquí el ayudante de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Eterno que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? ¿Había algún problema? ¿Por qué vienes corriendo si ya nos despedimos y ya estamos todo arreglado? Y dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Cuál fue la motivación de Giesi? La codicia. Él vio los vestidos. Mire, lo que pasa es que en Occidente nosotros usamos esta ropa, ¿verdad? Pero en Oriente usan unos vestidos que son hermosos, los vestidos del ajuar de los reyes. Son de colores muy vivos, son cosas muy hermosas, muy hermosas. Y Giesi dijo, pero si el hombre se lo iba a dar, si el hombre se lo iba a dar, y mi señor no quiso. ¿Por qué? Si son tan hermosos. Ahora bien, uno dice, bueno, la ropa, pero el talento de oro, la plata, bueno, uno de los pecados más corruptores que existen es la codicia. Es la codicia. Otro ejemplo, David y Betsabé. Todos entendemos que el pecado de David fue el adulterio, pero la motivación para el adulterio, ¿cuál fue? En 2 de Samuel 11, verso 1. La semana pasada hablábamos o reflexionábamos respecto de el pecado de David. ¿Han pensado ustedes, David estaba en el cenit de su gobierno? Los investigadores han dicho que tendría más o menos 40 años. Había alcanzado, podríamos decir, todos los objetivos de su vida. Fue ungido por rey, era rey, había unido a la nación de Israel, en las tribus del norte y las tribus del sur. Les había dado una capital y había unido, como digo, al reino de Israel. Podríamos decir, lo tenía todo. Tenía hombres valientes que le servían.
tenía personas que lo cuidaban. Y en la cúspide de todo esto vino este evento. Segunda de Samuel 11, verso 1. Dice aquí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Así es que aquí vemos a un rey exitoso, manda a sus hombres a la guerra, y también sus hombres tienen éxito. Distinto es cuando las cosas no salen bien, cuando la persona está acongojada porque sus hombres están perdiendo en la batalla. Aquí era todo lo contrario. Y dice aquí, verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Uno se tiene que imaginar, ¿verdad? Tranquilo, las cosas van marchando bien, en palacio las cosas están bien, el reinado va muy bien, todo perfecto. Y dice aquí, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y esto es lo interesante de la escritura es muy escueta. ¿Qué dice? La cual era muy hermosa. ¿Cuál fue el pecado primario por la cual David adulteró? La codicia. Y uno cae en estas reflexiones. La codicia es causa de muchos males que hay en el mundo. Por codicia, como hemos visto, se adultera. La transgresión del 10º mandamiento. Por codicia se mata. Por codicia se miente. Cuando Eliseo le pregunta a Giesi, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo? Él dice, no, yo no he salido a ninguna parte, yo no sé por qué usted me dice aquello. Uno piensa en la actualidad, por codicia se daña la tierra, por codicia se talan los bosques, por codicia se engaña, por codicia se transgreden las normas básicas del comportamiento humano y cristiano. Por codicia los hombres hacen las cosas más increíbles. Aquí en Josué 7, otro caso, también motivado por la codicia. En Josué, el pecado de Acán. Josué en el verso 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. La primera ciudad que había caído era Jericó. Y la instrucción de Dios había sido muy tajante en cuanto a Jericó. Había que destruir a Jericó con todo lo que tuviera la ciudad, ya sea las rocas, ya sea los animales, y no había que tomar nada de aquello. Pero Acán no obedeció aquello. Dice aquí, verso 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Ai.
no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces, aquí vemos a Josué que estaba evaluando una situación en la cual Ai era una ciudad más pequeña, ellos tenían hombres de sobra y no había que fatigar a todo el pueblo, puesto que las posibilidades de éxito eran muchas. Verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y entonces, en vez de tener un éxito, tuvieron un fracaso. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Eterno, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y acababan de vencer allí en Jericó. Y habían tenido un éxito pero formidable, milagroso. Una ciudad mucho más grande. Y ahora, atacando una ciudad mucho más pequeña, se encuentran con una derrota. Y dice: ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Eterno dijo a Josué: levántate, ¿por qué te pones así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, ya hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Esto de volver la espalda es que iban a huir. Y dice aquí: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Eterno tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Eterno tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Eterno tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Eterno y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a los de la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa con los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Eterno, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí vemos a Acán. ¿Cuál fue su pecado? La codicia. La codicia. Habiendo entendido las palabras del Eterno, que Dios había dicho que no tenían que tomar nada. Y entonces, ¿por qué un hombre que recibe una instrucción tan específica de Dios transgrede? Una de las razones es por codicia. Uno piensa, ¿cuál habrá sido la justificación de Acán de tomar? Bueno, esas son las preguntas. ¿En qué momento encontró Acán verse en esta circunstancia? Y luego, siempre me ha llamado la atención
la severidad con lo cual fue castigado Acán. Y dice aquí, verso 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Eterno. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Siempre me ha llamado la atención este castigo. Fue tremendamente severo con Acán, con su familia y con todo lo que tenían. De la lectura podemos ver cómo el pecado de Acán dañó severamente a Israel. 36 hombres murieron. Mas también el castigo fue ejemplarizador. Dios es severo con este tipo de pecado. ¿Por qué? Yo entiendo, porque afecta la parte interna del ser humano, la codicia. Este tipo de pecado influye en las motivaciones, que son antes de las acciones. Y además, este tipo de pecado es tremendamente corruptor. Tremendamente corruptor. De allí, aquí Jesucristo habló a este respecto en Mateo 5:27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo es tremendamente sensible a este respecto. Pablo también habla, aquí en 1 de Timoteo 6:6, respecto de la codicia hacia el dinero. Otra de las formas de presentación de la codicia. 1 de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia por el dinero. ¿Qué otra circunstancia o pecado puede romper el círculo virtuoso del ser y el hacer? Todos los pecados, cuando se han cometido, rompen el círculo virtuoso del deber ser y el hacer. El miedo, la codicia y también la hipocresía. Si hay un pecado corruptor en esta diada, es la hipocresía. Siempre me he preguntado, ¿por qué la hipocresía es uno de los pecados más difíciles de erradicar y uno de los más difíciles de tratar? ¿Por qué será?
uno como ministro lo pregunta muchas veces. ¿Cómo ayudar al que parece estar bien? Porque esa es la tragedia. Esa es la tragedia con la hipocresía. La persona parece no tener, por ejemplo, el pecado de la hipocresía. ¿Cómo saber que la persona que uno tiene al frente es hipócrita? No se puede saber. Si hay un pecado que corrompe esta cadena virtuosa del hacer y el ser, es la hipocresía. ¿Cómo ayudar al que parece bueno, pero por dentro no es bueno? El parecer bueno y por dentro no ser bueno es sin duda una tragedia. Definitivamente. El parecer honesto y por dentro no ser honesto es sin duda dañino. El parecer amoroso y por dentro ser odioso es sin duda maligno. Tanto a nivel personal, tanto a nivel grupal, tanto a nivel de sociedad, tanto a nivel de organización. La hipocresía es uno de los pecados más difíciles de tratar y los más dañinos en esta diada del ser y el hacer. Ahora bien, así como existen obstructores u obstaculizadores, esto parece los trabalenguas del Club de Oratoria de hoy día. Así como existen obstructores u obstaculizadores de la diada del ser y del hacer, también hay facilitadores. También hay facilitadores de la gestión entre el ser y el hacer. Y también traje tres facilitadores. Hablamos de que el primer obstructor era el miedo. ¿Cuál será el antídoto para el miedo? Aprender a ser valiente. La palabra de Dios, en la palabra de Dios nos encontramos con no pocas alusiones respecto de esta virtud. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Cuando yo llegué a la iglesia yo pensaba distinto. Yo pensaba que las personas que eran valientes y que nunca tenían miedo. Y eso no es así. Valiente no es el que no tiene miedo, sino aquel que supera sus miedos. Esa es la persona valiente. La persona que supera sus miedos. Vayamos aquí a Josué. La valentía es una virtud que se puede aprender. ¿Y cómo se aprende a ser valiente? Siendo valiente. No hay de otra. ¿Cómo voy a ser valiente si soy cobarde? En Josué, muere Moisés, lo sucede Josué. Moisés tuvo la misión de comandar al pueblo después de los 40 años que mencionaba don Juan Carlos Arce hace un momento atrás, después de estar 40 años en el desierto cuidando ovejas y cabras. Él tuvo la misión de llevar al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, pero
él no vio la tierra prometida. Él vio la tierra prometida, pero no entró en la tierra prometida. Estuvo 40 años con los israelitas en el desierto. Muere Moisés y es Josué quien tiene la misión de repartir la tierra al pueblo. Y entonces aquí Dios le dice a Josué, en el verso 1, capítulo 1 de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le da esta arenga a Josué y le dice: mira, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer? Bueno, esfuérzate y no te olvides de ser valiente. Ahora, es interesante notar cómo se comporta Josué al tiempo de recibir esta instrucción. En Josué 5, en el verso 13, después de que Josué hace circuncidar a todo el pueblo y están por entrar en batalla, es interesante aquí este versículo, Josué 5:13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto de la espada desenvainada. ¿A qué fue Josué al ver a ese hombre con la espada desenvainada? ¿Qué significaba la espada desenvainada? En el antiguo, los hombres que usan las espadas, cuando la espada está envainada, es un signo de que hay paz y tranquilidad. La espada desenvainada significaba algo. ¿Y qué podría haber pasado aquí? Bueno, que Josué diga: no, mira, manda a otra persona. Manda a un súbdito y le manda a preguntar: mira, anda a preguntar tú allí a ver qué pasa. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que hace Josué? Josué va y se enfrenta a una situación que podría haber sido de temor, ¿o no? Josué es un hombre valiente, que aprendió a ser valiente, porque Dios le mandató a ser valiente. Así es que, si hay un elemento facilitador en esto de la coherencia entre el ser y el deber ser, o entre el ser y el hacer, es la valentía. Muchas veces uno tiene que ser valiente para enfrentarse a situaciones que lo amedrentan a uno y que ponen en jaque sus convicciones o nuestras convicciones. Todos los días uno vive circunstancias en donde somos puestos a prueba. Y allí tenemos dos opciones: o uno enfrenta las cosas, o uno le tiene miedo a esas cosas. Si le tiene miedo,
eventualmente, si no logra controlar sus miedos, puede caer en pecado, en la transgresión, en queriendo hacer lo bueno, uno no hace lo bueno, hace lo malo. Segunda, facilitador, aprender a ser obediente. La obediencia es algo que se aprende. La semana pasada hablamos a este respecto. Yo he visto que lo natural de los hombres es la desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué es la desobediencia? Porque es más fácil ser desobediente que ser obediente. Así, simple. Ser desobediente requiere menos esfuerzo que ser obediente. Para ser obediente hay que ser obediente sin excusas ni relevos. La obediencia como la desobediencia son actos particulares irrenunciables. Yo no puedo mandar a otro a ser obediente por mí. Otro no puede decidir ser obediente por mí. Yo tengo que ser obediente. Aunque todo se vuelva difícil, oscuro o no sé. La decisión de ser obediente o ser desobediente cae en mí. O en ustedes si tienen que decidir por algo. Jesucristo aprendió. Esto lo podemos leer en Hebreos 5. En Hebreos 5. En el verso 7, la Escritura dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De allí la aseveración, hay que aprender a ser obedientes. Para lograr esa coherencia del ser y el hacer, se necesita obediencia. Obediencia a Dios y a sus principios rectores. A todos los principios. No solo a los principios que son más fáciles. ¿Cómo que hay principios que son más fáciles? ¿Hay principios más fáciles de obedecer o no? ¿O son todos igual? Yo creo que hay principios que son más fáciles de obedecer. Esto tiene que ver con la renuncia. No todas las personas tienen el mismo grado de renuncia. Pablo habló de esto aquí en la primera carta a los Corintios. Vayamos allá. En Primera de Corintios. Aquí en el versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto de la abstención. Primera de Corintios 9, versos 24 y 25. Voy a volver a leer. Primera de Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Bueno, esta semana, como están terminando los Juegos Olímpicos, esto es una imagen que lo hemos visto muchas veces. Todos corren, todos se esfuerzan, pero uno solo gana. Y entonces, aquí Pablo dice, bueno, uno tiene que correr esta carrera espiritual pensando en que va a ganar. Y dice aquí, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí cuando uno habla de la abstención, la palabra griega es enkrateumai, esto es ejercer dominio propio, la continencia, esto de la abstención, según sea nuestra cultura o edad o condición, es más fácil ejercer dominio propio de unos impulsos por sobre otros impulsos. Para algunos es más fácil controlar la ira que para otros. Hay personas que son de ánimo calmo, de manera que desarrollar el ánimo calmo le es más fácil. Pero a veces la persona que es más calma es también dada a lo que se llama a juntar cupones. ¿Han escuchado esa expresión? Yo creo que no. Espero que no. Esto de juntar cupones, ¿sí? Esto de dejar pasar las cosas, pero en vez de irlas perdonando, uno las va juntando, las va acumulando. A veces ocurre eso. Así es que a veces lo que es fácil para algunos es difícil para otros. Así es que aprender a ser obediente implica necesariamente aprender a luchar contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Y a veces uno tiende a fortalecer las fortalezas, a las cosas que le son fáciles para uno, pero a veces se olvida de las cosas que son difíciles para uno, en donde uno tiene que aplicarse. Ese desbalance a la larga genera problemas. Aprender a ser obediente implica necesariamente aprender a luchar contra nosotros mismos, aprender a luchar contra el mundo, aprender a luchar contra Satanás, aprender a ser obediente. Es un facilitador, definitivamente, entre el ser y el deber ser, entre el ser y el hacer. Mientras más obediente es uno, es más fácil hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y un último facilitador es entender que nuestro hacer no puede desarrollarse a expensas de los otros. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro hacer siempre implica a los otros. Lo que yo hago sirve de ejemplo para bien o para mal de las personas que están a nuestro alrededor. Mis acciones no solo son mis acciones. Indudablemente mis acciones influirán en el resto, para bien o para mal. El bien personal no se puede realizar a espaldas del bien común. Lo que hacemos siempre influye en los demás.
¿Quién aprendió esto? Fue David. David. Y no solo con el caso de Betsabé. David, aquí en Primera de Crónicas 21, hay un caso emblemático para el aprendizaje de David. Y yo creo que para todos nosotros también. ¿Se acuerdan cuando David censa al pueblo? Aquí en Primera de Crónicas 21, la Escritura dice en el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada el Eterno a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Pero, como ustedes pueden leer en el relato, prevaleció la orden de David por sobre la de su general, por sobre la de Joab. Joab aquí discernió correctamente. Sin embargo, David, la fuerza de David, el poder de David prevaleció por sobre la de Joab. Y dice aquí, en el verso 5, había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Eterno a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho el Eterno, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho el Eterno, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Eterno, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Eterno haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Difícil, desde todos los aspectos, si uno piensa en las decisiones, pero aquí el accionar de David involucró a su pueblo. ¿Y cómo lo involucró? David decidió, porque la espada de Dios pasara por su pueblo. Y dice aquí, verso 13, entonces David dijo a Gad, estoy en muy grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Eterno, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así así el Eterno envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70.000 hombres. Y uno piensa, ¿y esos hombres qué? ¿O esas familias qué? ¿Qué pasó con las familias de aquellos hombres? Porque dice que los hombres murieron. Nuestras acciones, hermanos, siempre influyen en los demás. Uno no actúa solo. No, mire, yo estoy solo. Aquí nadie me ve. Yo actúo. Yo decido. Aparentemente es así, pero en la práctica no es así. Nuestras acciones influyen de una u otra manera en los demás. A veces, tan elocuentemente como en el caso que acabamos de leer. A veces. Así es de impactante nuestra decisión o nuestra acción. A veces, nuestras acciones son más bien tímidas dentro del espectro general, pero siempre hay alguien que es receptor de nuestras acciones, siempre.
De allí la importancia en entender que nuestro hacer no puede desarrollarse a expensas de los otros. Al principio de este mensaje leí que el ser se manifiesta con el hacer, definitivamente. Nosotros nos decimos cristianos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué religión tiene usted? Mire, yo soy cristiano. Bueno, ¿cómo se manifiesta ese ser cristiano? Con hechos, con el hacer del cristiano. Y definitivamente el hacer del cristiano va forjando nuestro carácter, que es la de ser cristiano. Cuidémonos de todo aquello que pueda obstaculizar esta relación virtuosa. Fortalezcamos los facilitadores, inhibamos los obstructores. Si lo hacemos, podremos ver los frutos de una frase que dice: más que las palabras, son las acciones las que nos definen. Buenas tardes a todos.